Bueno, muchas gracias a todos. El doctor Medina me queda viendo su introducción con léxico cervantino, pero en todo caso, para la próxima charla me la da. Eh, Muy bien, vamos a empezar con el conflicto de interés. Soy prescriptor de terapia biológica y he recibido patrocinio de diferentes sectores de la industria farmacéutica en asistencia a congresos y demás. Voy a hablar de biológicos. Hay que hacer claridad que están basados en recomendaciones bibliográficas sustentadas y que las indicaciones son por fuera de, pues, que las recomendaciones que hay acá son por fuera de indicación y en ningún caso los laboratorios recomiendan ese tipo de uso. Esto es una charla eminentemente académica. El objetivo es darles una pequeña revisión de los avances en miopatías recientes, posiblemente más para que ustedes puedan ir a leer lo que les parezca interesante más que para hacer una revisión a profundidad por el tiempo, perdón. Entonces, vamos a empezar. Se los traté de dejar como por algunos tópicos selectos. Lo primero son las guías. Quizás las guías que más ameriten leer son las guías de la Sociedad Británica con respecto al manejo de los pacientes con miopatías, porque son unas guías incluyentes que incluyen pacientes desde pediatría hasta pacientes con formas adultas. Son guías que están, obviamente, como todas las guías internacionales, basadas en la evidencia y que responden preguntas específicas con un enfoque multidominio. Es importante decir que aquí no tenemos, que aquí no tenemos guías con respecto a temas que no sean tratamiento y que, por lo tanto, otros temas se deberán buscar en otro tipo de guías. Vamos a hablar del manejo multidominio. El manejo multidominio de estas guías empiezan con el dominio muscular, donde los esteroides siguen siendo la recomendación en adultos con una dosis promedio de 40 a 60 miligramos, en pacientes pediátricos 1 o 2 miligramos por día o con pulsos, y digamos que refuerzan el valor de los pulsos como una terapia ahorradora de esteroides en el largo plazo. Adicionalmente a eso, continuamos con la parte artesanal del desmonte basado en la respuesta clínica, que continúa siendo, digamos que, parte del arte realmente de la reumatología y de nuestra profesión. Con respecto al uso de terapia de IMAR convencional, en la terapia convencional en pediatría se recomienda metrotexate por la línea de evidencia, mientras que en adultos tenemos una amplia gama de medicamentos como es metrotexate, azatioprina, tacrólimo, ciclosporina o micofenolato. Con respecto a esto, también hay evidencia que cada vez más posiciona inmunoglobulina en casos graves y refractarios, lo mismo que rituximab, teniendo en cuenta que rituximab ya tiene algunos indicadores, como ya dijo el doctor Ormaza previamente, como son los pacientes con enfermedad temprana o con poco daño acumulado, los pacientes con positividad de anticuerpos y, como se dijo, los que tienen menos tiempo, menos daño acumulado. Esto es curioso porque vamos a hablar un poco más adelante de este fenómeno con rituximab, pero si bien los estudios aleatorizados de rituximab no han sido concluyentes o no han demostrado el desenlace, digamos que propuestos, sí se han considerado en términos generales estudios con un resultado positivo y estudios post-hoc han demostrado estos datos. Adicionalmente a eso hablan del ejercicio como parte del proceso de rehabilitación, que algunas veces por temor o algunas veces por desconocimiento no lo tenemos dentro de nuestro plan integral para recuperar a ese paciente. Y pues no se habla de elementos anti-TNF ni de terapia Yaquinib como parte del tratamiento. Y ciclofosfamida, si bien no se hace una recomendación formal, sí se recomienda en el texto el uso para casos refractarios. Es decir, no se recomienda, pero se recomienda. Abatacept es una cosa interesante porque tiene algo de lugar y la recomiendan, pero es importante cuando vamos a revisar la referencia específica donde ellos lo sacan, que esto es un estudio de prueba de concepto con 20 pacientes en los cuales se demostró que, según los desenlaces propuestos por el grupo de estudio de miopatías, si había una mejoría e incluso en biopsia muscular había un aumento de las células T reguladoras que se propone pudiera ser parte de lo que explica la mejoría en estos pacientes. Pero tenemos que tener claro que esta recomendación para el uso de abatacept es una recomendación de un ensayo de prueba de concepto con un número muy bajo de pacientes y que por lo tanto debemos darle el lugar específico que le corresponde. Con respecto al dominio cutáneo, pues esto se va a repetir a lo largo de todos los dominios. Rituximab e inmunoglobulina se utilizan para casos refractarios. Se hace énfasis en fotoprotección con alguna evidencia que muestra que las crisis de dermatomiositis pudieran empeorarse con la exposición a luz ultravioleta. Y una cosa que es muy interesante es que en pediatría se utiliza, por ejemplo, los marcadores cutáneos, entre ellos el número de capilares como un marcador de actividad. En pediatría cada vez más la capilaroscopia ha tomado un valor en el seguimiento de la actividad de las miopatías y posiblemente en adultos esto tenga algo también de relación, aunque ha sido estudiado en menor medida. También se ha hablado de la calcinosis. Hay que recordar que en pediatría la calcinosis es una complicación grave y que puede ser devastadora para los pacientes y en este grupo se ha demostrado o se ha sugerido el tratamiento muy temprano de la dermatomiositis
como una de las estrategias para evitar el desarrollo de la calcinosis. Con respecto al tratamiento, no se hace mucha claridad en lo referente al tratamiento tópico y tampoco se mencionan mucho los antimaláricos, que tienden a ser, digamos, que una de nuestras estrategias más utilizadas, entre otras cosas, digamos, por extrapolación de la similitud de los hallazgos en las biopsias de pacientes con lupus cutáneo y de los pacientes con dermatomiositis. Con respecto a la enfermedad pulmonar intersticial, recomiendan una tamización universal para pacientes pediátricos. En pacientes adultos, población de alto riesgo, como nos dijo el doctor Andrés, por ejemplo, e incluso de riesgo moderado, como son pacientes con antisintetasa y anticuerpos MI2, que para estas guías entran como pacientes de alto riesgo. Y nos hablan de que la enfermedad con rápida progresión, el tratamiento de elección debería ser glucocorticoides más ciclosporina o tacrolimus con rituximab o ciclofamida para considerarse como manejo en las formas tempranas. Adicionalmente, en las formas crónicas se utiliza un manejo clásico con terapia de IMART, pero recomiendan también el uso temprano de rituximab o ciclofosfamida. Con respecto a esta parte me parece que es muy importante. Dicen que la miopatía juvenil debe ser manejado por el reumatólogo pediatra, y en esto son claros. El comportamiento es lo suficientemente distinto, las características clínicas son lo suficientemente distintas para que esta enfermedad requiera el conocimiento especializado del reumatólogo pediátrico, y esa es la persona ideal para manejar estos casos. La otra cosa es que hay ciertos factores de mal pronóstico en los pacientes pediátricos, como es la superposición con otras enfermedades o la presencia de calcinosis temprana, que puede ser devastadora. Adicionalmente a eso, todavía estamos un poco jóvenes en este aspecto, pero lo que recomiendan es que todo paciente con miopatía debe tener el panel completo de anticuerpos y que debemos propender porque en nuestro medio cada vez se hagan más de estos paneles para poder tener ese mejor manejo y ese mejor entendimiento de las historias clínicas y naturales de la enfermedad. Y con respecto al cribado para cáncer, digamos que las recomendaciones son las estándar: la edad mayor, el sexo masculino, la disfagia, necrosis, resistencia a tratamiento, anticuerpos específicos o incluso la negatividad de anticuerpos, que puede ser un llamado de atención. Con respecto al embarazo, ellos hablan de la vigilancia posparto. Evidentemente es una locura tratar de tener un embarazo con una dermatomiositis activa, al menos un embarazo planeado, pero lo que ellos dicen es que, por lo menos en estudios de series, durante el periodo posparto puede haber un mayor riesgo de reactivación, que es un dato que normalmente no se discute mucho y que uno no lo tiene en el radar. Con respecto al compromiso cardíaco, se habla de diferentes formas de hacer evaluación, incluyendo biomarcadores, ecocardio y resonancia. Se habla de la troponina I, porque la troponina te puede tener localización a nivel muscular y puede confundir. Y con respecto a la disfagia, nuevamente nos hablan de la inmunoglobulina para casos refractarios y de la asociación con algunos biomarcadores que se asocian a malignidad. Ahora, esto es muy interesante: medicamentos conocidos. Quizás la parte más interesante de los estudios a veces no es tanto el resultado, sino los métodos y los datos curiosos. Este es el estudio ProDerm, que este es un estudio que salió recientemente con inmunoglobulina. Este es un estudio aleatorizado donde se utilizó una dosis de 2 gramos por kilo cada mes durante 16 semanas, con un periodo de extensión de 40 semanas. Se hizo una evaluación del Total Improvement Score, que es una evaluación o un método de evaluación estandarizado del grupo de estudio de las miopatías, y es muy interesante porque se aplicó entre 2 a 5 días, pero con una duración de 5.5 horas de la infusión, que es uno de los grandes problemas que tenemos como reumatólogos, los tiempos prolongados de aplicación. Entonces, digamos que esto nos da una gabela para tiempos de infusión un poco más cortos, aclarando que la inmunoglobulina que se utilizó fue octogama. Adicionalmente a eso, pues no se premedicó, que es una duda constante en los médicos generales, salvo si el paciente había presentado en 2 infusiones eventos adversos. ¿Qué fue lo que mostró? Lo que mostró fue una mejoría del Total Improvement Score del 20%, pues de un Total Score del 20 y hasta un Total Improvement Score del 40, que es un cambio moderado, que es un cambio que se considera un cambio importante que afecta la calidad de vida de los pacientes. Y esto se logró tanto en los pacientes que lo iniciaron tempranamente como que en los pacientes que posteriormente se llevaron a la fase abierta. Entonces, digamos que esto es uno de los desenlaces importantes y que nos muestra una efectividad clara de la inmunoglobulina. Adicionalmente a eso permite, y es uno de los pocos estudios que habla de optimización de dosis de inmunoglobulina, que sabemos que es un medicamento tan costoso, donde los pacientes incluso en el 18% se pudo disminuir de forma importante la dosis de esteroide y en el 9% se pudo hacer una optimización de la dosis y no se utilizó 2 gramos por kilo, sino 1 gramo por kilo. Aporte evidencia para esta práctica que en nuestro sistema de salud es necesario para manejar los costos. Adicionalmente a eso, se encontró que la velocidad de infusión estaba relacionada con los eventos trombóticos. Entonces quizás esos pacientes que tenemos con factores de riesgo para trombosis, que nos preocupa dentro de la infusión de inmunoglobulina, deberíamos considerar tiempos de infusión prolongados y no utilizar versiones acortadas por el mayor riesgo de desenlaces adversos. Hay medicamentos por conocer o incluso medicamentos por no conocer, ¿cierto?
Este es el estudio Resilient de bimagrumab. A mí eso me suena a bigamumab, como el man que hace barritas que normalmente consuma tetrahidrocannabinol, pero básicamente esto es lo que le pasa a un animal cuando no tiene miostatina. Esto, pues obviamente no traje fotos de niños porque eso está en contra de los derechos del niño, pues, pero en Google hay un montón de fotos de niños que parecen cuajos. Normalmente son mutaciones de la miostatina que favorecen este tipo de hipertrofia muscular porque la miostatina es un regulador del músculo. Entonces, cuando apareció este medicamento se pensó que iba a ser una panacea y que iba a mejorar los pacientes y decidieron intentarlo en la miopatía de cuerpos de inclusión, que es una miopatía que normalmente es refractaria a todos los tipos de tratamiento. Aquí que se encontró, este es un estudio que fue publicado en Lancet y que mostró que básicamente, tanto en el estudio inicial como en el estudio de extensión, no hay una mejoría ostensible. Entonces es llamativo porque una proteína que se supone que debería desbloquear la mejoría muscular y toda la capacidad muscular de la persona, no fue capaz de reversar el proceso fisiopatológico que se presenta en la miopatía de cuerpos de inclusión. Con respecto a los JAK-INHIB, que también se ha visto con alguna frecuencia en los casos más refractarios en los centros de alta complejidad, el principal estudio es el STIR, que fue con tofacitinib, donde se tuvieron 10 pacientes con dermatomiositis refractaria. En este lo que se evaluó fue la mejoría muscular y la mejoría cutánea, y lo que se encontró simplemente es que encontramos como en las gráficas de la parte inicial vemos como los pacientes tienen una mejoría en el Total Improvement Score, que está en promedio entre el 20 y el 40, o sea, una mejoría desde leve hasta moderada, y cómo el compromiso cutáneo mejora de manera ostensible a lo largo del tratamiento, dándonos la opción de los JAK-INHIB como una terapia tanto para el compromiso muscular como para el compromiso cutáneo. Nuevamente, esta es una prueba de concepto y debe tomarse con cuidado. Con respecto al futuro de las miopatías inflamatorias, simplemente esto es un breve resumen, esto es una revisión interesante por si alguno la quiere leer. En esto básicamente encontramos en rojo medicamentos que no han mostrado mejoría, en verde los medicamentos que han mostrado alguna mejoría pero con línea discontinua. Aquí tenemos basiliximab, que es de interleuquina 2, y eculizumab, que por cuestiones de costos es relativamente proscrito, aunque mostraba desenlaces satisfactorios para la mayor parte de los pacientes, demostrando lo que ya hemos visto con las guías, que rituximab se ha consolidado cada vez como un medicamento de elección para casos refractarios y quizás para casos no tan refractarios. Con respecto a la miositis de cuerpos de inclusión, alemtuzumab ha mostrado alguna mejoría. Recuerden que alemtuzumab hace una depresión extensa de linfocitos, no solamente linfocitos CD4, sino CD4 y CD8. Y bimagrumab, que se supone que debería ser un medicamento que debería ser el éxito en esta enfermedad, fracasó en mostrar mejoría. Con sirolimus hay algunos aspectos que han demostrado algunos resultados prometedores, principalmente alterando mecanismos de autofagia. No está en esta revisión porque esto era de biológicos, pero sí está dentro de los medicamentos. Y finalmente, pues les voy a hablar de una cosa que se llama el fenómeno rituximab. El fenómeno rituximab es que rituximab siempre le pasa la misma historia. Rituximab siempre es un medicamento que normalmente se empieza a estudiar en las enfermedades por el efecto que tiene en otras enfermedades, por su carácter sobre autoinmunidad. Normalmente el estudio de rituximab fracasa claramente en demostrar superioridad. A pesar del fracaso, todo el mundo considera que el rituximab fue un éxito y normalmente estudios independientes posteriores o anteriores confirman lo que se sospecha de que el rituximab es un éxito. Eso ha pasado en casi todas las enfermedades en las que se han encontrado, en nefritis lúpica y en demás. Entonces, el fenómeno rituximab simplemente se los traigo por el estudio Recital. Este estudio salió el mes pasado, también está de acceso libre, se lo recomiendo en especial a los que les guste la enfermedad pulmonar intersticial. Básicamente un estudio doble ciego aleatorizado con doble placebo, donde pacientes con 3 tipos de enfermedades, enfermedad mixta, esclerosis sistémica y miopatía inflamatoria, con compromiso pulmonar intersticial, fueron tratados con ciclofosfamida versus rituximab para tratar de demostrar superioridad de rituximab. Primer error que uno comete con rituximab, tratar de demostrar superioridad contra el manejo estándar, que es usualmente efectivo. Normalmente aquí es importante que el 45% de los pacientes tenían miopatía inflamatoria. Esto no es un tema baladí porque es una muestra representativa para lo que vamos a evaluar nosotros, y el desenlace primario fue la capacidad vital forzada a las 24 semanas. ¿Qué mostró el estudio? Que rituximab es no superior a ciclofosfamida. Y de hecho incluso pues hay una diferencia de 40 mililitros entre los dos que se consideró que no era significativa, pues ambos mostraron una mejoría importante en el perfil de función pulmonar. Entonces, curiosamente, digamos que este fue un estudio que se consideró como un estudio de resultado positivo para rituximab, y adicionalmente al efecto rituximab hay otro efecto que es un efecto que es más conocido todavía, que se llama el efecto ciclofosfamida. Y es que históricamente no importa qué pase, si usted hace un estudio contra ciclofosfamida, normalmente el estudio no importa si demuestra que el otro medicamento es superior o inferior o mejor, termina dando datos de un medicamento que no estudiamos porque los laboratorios no tienen ningún interés en ciclofosfamida,
y cualquier estudio que compare ciclofosfamida contra otra intervención normalmente demuestra que ciclofosfamida sigue siendo un muy buen medicamento. Entonces esos son dos fenómenos que pasan que ustedes los van a ver que realmente son bastante jocosos. Con respecto a las conclusiones de esta charla, podemos decir que el enfoque debe ir dirigido a los dominios de la enfermedad y a los anticuerpos que están presentes y que cada enfoque y cada dominio tiene una evidencia distinta para cada uno de los medicamentos. La inmunoglobulina cada vez nos da más soporte sobre su terapia, su uso, su tratamiento e incluso su optimización. Los biológicos, por lo menos inicialmente, que han sido enfocados directamente al metabolismo muscular, han mostrado algunos resultados que son desalentadores, pero tenemos que seguir esperando porque probablemente encontremos algunos avances al respecto. Y los JAK inhib han mostrado datos de la enfermedad. Hay que tener cuidado con respecto a los JAK inhib. Todos sabemos los estudios que han salido y las recomendaciones y las precauciones que se deben tener por el aumento de riesgo de neoplasia y más en una enfermedad que característicamente tiene un riesgo aumentado de neoplasia. Pero también tenemos que tener en cuenta que para cuando usted considera este tipo de terapias, está hablando de un paciente con un caso refractario y que posiblemente solamente el caso refractario pudiera ya implicar una disminución en la calidad de vida, una disminución en la expectativa de vida, y no en todas las enfermedades el riesgo de neoplasia lo podremos sopesar de la misma manera y en la misma situación. Entonces, todavía falta tiempo para que esto suceda y tendremos que vigilar hacia dónde va. Y finalmente, con rituximab sigue pasando lo que pasa en todas las indicaciones en las que ha pasado, en las que ha intentado innovar, y es que rituximab en sus estudios sigue fracasando en mostrar desenlace primario, pero a pesar de que fracasa, sigue mostrando con sus datos que es un medicamento eficiente, y ciclofosfamida sigue demostrando con esto que es un medicamento también altamente eficiente para el tratamiento. Ya sin más, y simplemente agradeciéndoles el honor de haberme permitido darles esta charla, les digo gracias totales.